Hola amigos, regresamos. Yo soy Juan Carlos Torres. Yo soy Raúl Briceño y aquí vamos. Aquí vamos. Juan Carlos, ¿cómo te parece esta situación? Colombia está en un problema de angustia y de nervios impresionante, man. Porque ¿Qué pasa? la cantante de Tecnocarrilera Marvel sacó un comunicado donde le informaba a los colombianos que si ganaba Gustavo Petro, ella se iba a ir de Colombia. Y eso tiene congestionado a Colombia. Afortunadamente, para tranquilidad del país, sacó un nuevo comunicado donde dijo que ella se iría de Colombia cuando le diera la puta gana. Raúl, un tema muy importante que quiero tratar en este nuevo capítulo de Aquí vamos es el tema de las elecciones en Colombia. Se está cerrando ahorita campaña para las elecciones en Colombia, las elecciones presidenciales. ¿Cómo ves la situación de estas elecciones? Bueno, Juan Carlos, yo pienso que estas elecciones que se están celebrando en Colombia han estado marcadas de una manera muy fuerte en el aspecto de la violencia. Yo pienso que hacía 30 años no teníamos en Colombia unas elecciones tan violentas como las que están sucediendo en este momento en Colombia. Eso también pues hace parte de la polarización en la que está el país en este momento, ¿no? Es una polarización muy grande. No podemos decir que negar que haya polarización, porque eso es la polarización es un principio en una democracia. Todas las personas pueden opinar diferentes y tienen derecho a opinar como les parezca. Y la polarización existe en todos los países de manera sustancial. Lo que sí se puede notar es que la polarización en Colombia está muy marcada por un sector de ultraderecha que ha querido arrasar con la democracia colombiana, con Exacto. las instituciones del Estado, con, las, con los instrumentos y con los estamentos de poder del Estado colombiano. Ese es el problema de la derecha, de la ultraderecha colombiana. Sí. Y es que es manifiesta la violencia que se ha desarrollado en Colombia en este proceso electoral. Mira, si tú miras los titulares de los periódicos en Colombia, casi todos los días hablan de muertes de líderes sociales, de masacres. Sí, sí. Es algo Yo cotidiano, mano. cuando te hice la pregunta quería llegar allá, porque es que pues, desde que yo tengo uso de razón, como te contaba en capítulos anteriores, eh, desde que tengo uso de razón, mi familia ha sido muy política, muy acercada a la política, y desde que yo tengo uso de razón, pues el, el, el estar de un bando del otro ha estado siempre en Colombia. Bueno, Pero la ultraderecha ha empezado a llamar esto polarización desde hace unos años hacia acá, porque siente que ha habido un sobrepeso no, es quizás que, más fuerte claro que lo que tú que dices es siempre. muy cierto. La violencia liberal en dejó 400.000 colombianos campesinos muertos, 200.000 liberales y 200.000 conservadores Sí, muertos en un proceso donde los jefes liberales y los jefes conservadores se sentaban en los grandes clubes de Bogotá a discutir la política mientras ordenaban que se mataran los unos contra los otros. Entonces, ese proceso no es nuevo en Colombia. Lo que pasó es que había habido un receso muy importante después de la salida del gobierno de Álvaro Uribe cuando entró Juan Manuel Santos, que empezó el proceso de paz en Colombia y eso contribuyó de manera importante a que las cosas se empezaran a calmar y las elecciones fueran pacíficas y muy distintas a las elecciones anteriores. sí, Pero hoy estamos viviendo de nuevo una situación sumamente grave. Mira, si tú lees los titulares de los periódicos en Colombia, todos los días hay noticias de masacres y asesinatos, pero
eso que sucede en Colombia es normal, pero que tú leas en periódicos internacionales, como por ejemplo El País de España, que hace varios artículos, no solamente uno, pero hace varios artículos donde dice, en Colombia se matan un líder social cada 2 días. Es un titular del País de España. Sí, O otro titular que dice, ¿dónde está el honor de los militares? exacto. Otro, se ha incrementado la forma sistemática de ataque de la fuerza pública a las Fuerzas Armadas contra la población civil. Sí, ¿O qué pasa con el centro que se está cayendo en Colombia? Entonces son titulares que salen en la prensa internacional, caramba, que uno dice, pero eso no es invento de los colombianos, es que hay que darle crédito a lo que está pasando en el mundo, a lo que está pasando en Colombia. Y para acabarla de completar, la revista The Economist de Inglaterra publica un artículo donde dice el señor Gustavo Petro no solamente tiene que enfrentar a los rivales, sino enfrentarse a cómo mantenerse vivo. Come on. exactamente. Eso es, Algo eso que me es, impactó fue ver las intervenciones de Gustavo Petro y de todo su plantel sí, podemos. cubiertos con escudos. Sí, Impresionante, me pareció sí, es el hombre impresionante. más cuidado en este momento en Colombia, hermano. Impresionante. Tiene guardaespaldas por todas partes. Él y Francia Márquez. Y Francia Márquez, por ¿No es supuesto. cierto? Porque es que si nos sentamos a analizar, por ejemplo, los 4 candidatos que están en este momento aspirando a la presidencia de Colombia. A eso iba yo, perdón por interrumpir. Sí, Vamos a analizar esos candidatos. sí, démosle una mirada a los candidatos porque es importante que la gente conozca los aspectos que rodean a todas esas personas o cuáles son los proyectos, cuáles son las propuestas que tienen estos candidatos Exacto. para cambiar a Colombia, para cambiar, para salvar la democracia que está en este momento pendiente de un hilo en Colombia. Entonces, hay 4 que son los que están más opcionados. Gustavo Petro, que es el que está encabezando las encuestas, después sigue Federico Gutiérrez, después sigue Rodolfo Hernández y después el famoso profesor Sí, eh, Fajardo, Fajardo, de sí. Medellín también. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, sí, esos son los 4 más opciones. Después viene Milton Rodríguez, que es uno de los pastores del grupo Mira, y Ingrid Betancourt, que yo creo que Ingrid Betancourt acaba de adherir a la campaña de Rodolfo Hernández. Pero yo pienso que la adhesión de Ingrid Betancourt Hernández más le quita que lo que le pone. Porque es que a Ingrid Exacto. Betancourt no la quieren en Colombia. No, Ingrid Betancourt es otro caso Es un aparte. caso aparte. Entonces, no vale ni siquiera mencionarlo porque las posibilidades de que llegue a la presidencia están por debajo del 1%. Es decir, es más alto el porcentaje del voto en blanco que los votos que puede Un tener. pequeño paréntesis, Raúl. Yo quiero que nos contés, para la gente que no sabe, por qué no quieren a Ingrid Betancourt en Colombia. Bueno, es un, Ingrid Betancourt cometió muchos errores. Ella estaba muy orientada desde un principio, antes de que pasara lo que pasó con las FARC. Ella estaba orientada en el Congreso precisamente a combatir lo que hoy en día están combatiendo todos los, los, los candidatos. La corrupción. Es el punto neurálgico por lo que en este momento se está debatiendo este proceso Y electoral en fue Colombia. Es la secuestrada. corrupción. Desafortunadamente, Ingrid cometió un error gravísimo y es que se fue a conversar con las FARC y en el camino se lo advirtieron. El mismo gobierno le advirtieron, no vaya, es muy peligroso que asista a una reunión con ellos. Ella dijo, no, 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 yo me voy, no tengo ningún problema, yo me voy. Llegó al último retén donde está el ejército y Sí. el mismo ejército le dijo, doctora Ingrid Betancourt, nosotros no podemos dejarla que salga de aquí, porque de aquí en adelante es territorio de la guerrilla y usted queda completamente desprotegida. Y ella dijo, a mí no me importa, yo paso y yo salgo porque yo soy candidata a la presidencia de la República. Se fue y le pasó lo que pasó. 7 años estuvo cautiva Sí. y se llevó a Clara la que estaba ella como con Sí. fórmula vicepresidencial. Estuvieron 7 años en la selva, man.
hasta que vino la famosa operación del gobierno de Santos, cuando Santos estaba de ministro de Defensa, para recuperar, rescatarla de la guerrilla. Pero hasta ahí, Ingrid Betancourt gozaba de cierta popularidad dentro del pueblo colombiano. Pero resulta que el gravísimo error de Ingrid Betancourt fue decir que iba a demandar al Estado por una cifra inmensa por los daños y perjuicios que le daba cuando el Estado no tuvo la culpa de lo que pasó. Exactamente. Eso ocasionó que el pueblo colombiano la rechazara. Ese es uno de los Y cada motivos. vez que pasan 4 años y que llega a Colombia a hacer política, la gente la rechaza. Y esta venida ha sido desastrosa. Otra cosa es que Ingrid Betancourt es una ciudadana colombiana que solamente llega al país en época de elecciones. Sí, prácticamente el país de ella es Francia. Exacto, es allá donde debe estar y donde debe permanecer. Exacto. En Francia, de manera que bueno, no vale la pena seguir hablando de Ingrid Betancourt. Sí. No es relevante. Pero quería hacer ese paréntesis para que la gente que no sabe más o menos sepa, porque ahora estamos hablando Entonces, empecemos por ejemplo por Sergio Fajardo. Sergio Fajardo ha cometido una cantidad de errores muy grandes en su carrera a la presidencia. En las elecciones pasadas, Sergio Fajardo obtuvo aproximadamente 6 o 7, 4 o 5 millones de votantes, una cifra muy importante, que desafortunadamente no le permitió ir a segunda vuelta. ¿Por qué? Porque Sergio Fajardo se ha caracterizado por ser muy soberbio. Él no ha querido hacer alianzas y aún en esta campaña, teniendo la experiencia que tuvo la vez pasada, no ha querido hacer alianzas. Si Sergio Fajardo, mira lo que puede hacer una diferencia mínima, Sergio Fajardo hubiera aceptado una alianza en las elecciones pasadas con Humberto de la Calle, Sergio Fajardo hubiera sido posiblemente el presidente de Colombia y no Duque. Porque a Sergio Fajardo le faltaron 300.000 votos para pasar a segunda vuelta, sí, que fueron los 300.000 votos que expresó de Humberto de la Calle. Exacto. Lo mismo ha pasado en esta época, con un agravante todavía mucho mayor, y es que se durmió en los laureles con esos 2, 4 millones o 5 millones de votos que tuvo. Se durmió en los laureles durante todos los 4 años, no hizo nada. Y después de pasados los 4 años volvió a aparecer de nuevo en la vida pública, a hacer campaña y ya la gente lo había olvidado. Y no solamente ya lo ha olvidado, sino que lo ha pasado a un plano inferior. Y también vinieron los famosos escándalos de Hidroituango, sí, donde muchos de la culpa que ha pasado en el fracaso de Hidroituango se debió a que él, como alcalde, nunca tomó cartas en la junta directiva de la EPM para controlar qué era lo que estaba pasando en la represa más grande del mundo. En la represa más grande, es decir, en un momento esa represa se constituyó en la obra de ingeniería más grande del mundo, Juan. Sí. La represa de Hidroituango. Sergio Fajardo se desentendió completamente de eso. Entonces, ahora, todo eso, la gente se lo está cobrando. Y el porcentaje que tiene de posibilidades está en un 7, en un 8 o 9%. Sí, es un porcentaje mínimo. Está muy porcentaje mínimo. Hay que tener presente también que él, cuando estaba haciendo la primera vuelta en las elecciones pasadas, el porcentaje también de él estaba muy bajo según las encuestas. Sí, sí. Bueno, una cosa en realidad son los que hacen las encuestas, otra cosa es la votación. Entonces, eso ha sido los pecados más grandes que ha tenido Sergio Fajardo. Y nunca, jamás tampoco se pudo quitar definitivamente esa sombra uribista que lo acompañó así tras bambalinas, como muy detrás, en el que Álvaro Uribe estaba por darle la mano, por empujarlo y lograr. Eso también lo perjudicó también en eso. Ahora, hablemos, por ejemplo, de Federico Gutiérrez. Yo te voy a hacer una pregunta, mano. Tú eres una persona, un hombre trabajador que ha llegado a ocupar los lugares dentro del campo laboral gracias a ¿qué? Al esfuerzo. Al esfuerzo, a la experiencia, sí, al conocimiento.
¿correcto? Y Sí, todas las personas llegamos, o todas las personas llegan a ser exitosas por el esfuerzo que han tenido durante su vida y por la correcto. experiencia que han tenido en Claro, otros trabajos que les permite madurar, les permite claro, por presentar un mérito, proyectos mérito. Sí. por mérito. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué experiencia tiene Federico Gutiérrez para manejar? Es decir, él lo único que ha sido concejal y alcalde de Medellín. ¿Tú crees que Federico Gutiérrez está en condiciones de manejar un país tan violento, tan complicado y tan corrupto como Colombia? Absolutamente no. No tiene No condiciones, tiene no tiene condición. condiciones. Y si tú miras los debates, es que es aterrador. Federico Gutiérrez no tenía condiciones para ser alcalde de Medellín. No tenía las condiciones para ser el alcalde de Medellín. Él se vanagloria mucho de que hizo una gran labor en la alcaldía de Medellín, pero eso es completamente falso. Que él mejoró los índices de seguridad de la alcaldía. Sí, los mejoró, pero no los mejoró porque él haya hecho una planificación de seguridad en la ciudad, sino porque su secretario de gobierno, Gaviria, se alió con la oficina de Envigado Exactamente. y llegaron a un acuerdo con la oficina de Envigado para que la oficina disminuyera los crímenes y los asesinatos en la ciudad de Medellín para que Federico pudiera, como alcalde, mostrarle a la ciudadanía que la seguridad estaba en mejor posición de lo que él había recibido. Sí. Eso está muy claro. Eso Pero, no es invento mío. Eso no, no es invento hay mío. testigos, No, están los videos. y lo que pasa es que la gente, la ciudadanía en general, empieza a ver casos como lo que está pasando ahorita en las elecciones. ¿Por qué pasó eso que estás diciendo vos? O Sí, sea, claro. pasó porque es una planeación a largo plazo de presentar a Federico para estas elecciones. Lógico. Por eso empezó a pasar eso. Entonces, hay otro aspecto fundamental en Federico Gutiérrez que no le ayuda para ser presidente. Son los debates en los que ha participado. Es vergonzoso, Juan, que donde hay tres candidatos, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez aquí y Gustavo Petro acá, y la entrevistadora les pregunta a los tres, cada uno tiene un cartel donde dice sí y dice no. Entonces ellos tienen que responder con el cartel. Si dicen que sí, tienen que levantar el cartel en sí. O si dicen no, tienen que levantar el cartel. La entrevistadora les pregunta a los tres, si usted llega a ser presidente de la República, ¿usted continuaría dando los servicios a los servicios comunitarios, económicos a las personas de la tercera edad? La situación fue así. Sergio Fajardo levantó que sí. Petro levantó que sí. Y Federico se quedó mirando cuando vio que los dos sacó no. Pero cuando vio que los dos habían puesto sí, le dio la vuelta al cartel. Esto es vergonzoso, man. Sí. Ahora, escuchar los programas de gobierno de Federico Gutiérrez, yo no le veo absolutamente nada. Federico Gutiérrez no le encuentro condiciones y muchísimo menos condiciones de que tenga una persona que tenga una flexibilidad dialéctica para conversar o que tenga un poder de oratoria, de convocatoria, Raúl, no lo tiene para Federico ser Gutiérrez. presidente de Colombia, Raúl, cualquier persona puede ser presidente, electo presidente. Pues tenemos el ejemplo del presidente que está ahora en este momento. Es cualquier persona. Eso que tú Pero, dices, perdona que te interrumpa, eso que tú dices es lo que ha promocionado que el nivel de la presidencia se haya bajado de calidad y que por consiguiente cualquier persona pueda aspirar a ser pero a presidente eso de es lo que Colombia. voy, a eso es lo que voy. O sea, teóricamente cualquier persona puede ser presidente. Pero para ser un presidente de carácter, de fuerza, tiene que ser un estratega, una persona con una estrategia Sí, que creada ya. un Un estadista. estadista, estratega. Federico Gutiérrez no cumple con esa característica de ser No, no estratega, la tiene. estadista, no cumple con esa Ni característica. siquiera cumple con las condiciones para que pueda ser, por ejemplo, un orador en un organismo internacional que represente a Colombia. A mí me daría No sirve. vergüenza
es el lenguaje que utiliza Federico, que es muy culebrero, Sí, es muy de sí, bajo nivel. sí. El lenguaje que utiliza Federico, no me lo imagino haciendo una intervención en la Organización de Naciones Unidas, no me lo No, imagino, la no, verdad. no, 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 No me lo no, imagino. porque además el representante, el primer representante, o sea, el presidente de la República, debe ser, aparte de ser un estratega, un estadista, debe ser alguien diplomático, alguien que utilice la diplomacia como forma de comunicación. Y Federico tampoco No tiene esa tiene, no diplomacia. tiene. Es un personaje, como estás diciendo vos, muy Y ahora, lo peor de todo es que es el candidato de Uribe. exactamente. Ahí no hay discusión de ninguna naturaleza. Federico Gutiérrez es el candidato de Uribe y eso no lo puede negar nadie. Entonces vamos a volver al mismo problema de Iván Duque. Exacto. Yo puse un post en mis redes sociales Sí, lo vi, lo vi. donde decía, Uribe nos impuso un presidente cuya experiencia y hoja de vida no daban sino para ser administrador de un restaurante de comida rápida. Y después puse el mismo post, pero agregando, y ahora nos quiere poner al celador del restaurante. Exactamente. Es muy crítica la situación con ese representante que tienen ahora desde el Centro Democrático. Ahora, sigamos con Rodolfo Hernández. Rodolfo, Hablando de diploma, hablando de inicia, falta de diplomacia, ¿no? bueno, es Considero decir, que es un Rodolfo personaje. Hernández lo podemos describir en dos palabras. Entonces, Donald Trump. Sencillamente, Rodolfo Hernández es un reality que ha cogido mucha capacidad. Como lo hizo Donald Trump en su momento. Cuando Donald Trump se metió a la política en Colombia, todo el mundo lo daban por perdido, por loco, por esquizofrénico, por descabellado, de todo. Y Sí, hablaban que eso es un reality, ese es un payaso, no sé qué. Ganó las elecciones de las primarias en el Partido Republicano y, inclusive, después de haber ganado esas elecciones del Partido Republicano, estaba a punto de negarle la nominación a presidente, pero no pudo negarla, porque sí, ya había sido vencedor en las primarias en la convención republicana. Y los republicanos tuvieron que ir con él. Ya después de que se fueron con él, se empezaron a matar por él y a sacarlo adelante en todo, sí. y pasó lo que pasó. Pero Federico Gutiérrez es un personaje, viene del mismo corte de Donald Trump. Es un tipo que, Federico Rodolfo Hernández, ¿no? Rodolfo Hernández, Sí. es un personaje que sin ninguna despachatez coge y saca la mano y se la pone usted en la cara. Sí, por eso, eso es lo que me preocupa. Cuando digo falta de diplomacia, precisamente es eso, porque la diplomacia es otra cosa muy Y diferente. el lenguaje que utiliza, ese tal por cual, ese hijo no sé qué, ese Sí, malpa no sé qué. Eso. me preocupa una persona que no controle, porque es que hablando, cuando uno habla de diplomacia, la diplomacia es precisamente eso, Sí, un control de emociones. O sea, una persona que que esté en un cargo directivo no puede llegar y sacar la mano y ponérsela a cualquiera. ni ser Las cosas, bucón, ni las decir esas cosas, barbaridades que las dice. cosas y las diferencias se discuten aceptando el punto de vista del otro lado y discutiendo con argumentos, pero Sí. no poniéndole la mano o metiéndole una patada o insultándolo. Sí, eso sí me preocupa a mí. Y usted como psicólogo, como que estudiante de psicólogo y conocedor de este tipo, claro que tiene toda la razón de preocuparse porque es que el problema de Rodolfo Hernández es ese problema, es el inmenso ego que tiene Rodolfo Hernández que es insuperable. Sí, Inclusive hasta lo supera al mismo, porque una cosa es el ego y otra cosa es el inconsciente, pero ese ego lo supera completamente a sí, él tiene características de una y le persona. saca esa forma de ser tan autoritaria. Es decir, no tiene, Rodolfo Hernández ha subido en las encuestas, ¿sabes por qué? Tú que eres psicólogo, ¿sabes por qué ha subido? Porque a los colombianos les gusta ver que el candidato diga, hijo de puta, que ese Sí, malparido, que ese hijo de puta, que no sé la qué. mayoría de la gente le gusta el reality, por eso, Es y eso es lo que está mandando la parada ahorita en los programas de televisión y eso. exactamente. Pero también les gusta eso y los seguidores son mucha gente joven, o sea, mucha gente entre 30, 35 años que no les ha tocado vivir Mm. toda esa parte pasada de antes de esos 30 años.
de Colombia, lo que se vivió con la Unión Patriótica, que eliminaron todo el partido y a ellos no les ha tocado vivir eso. No, no, no. Entonces están cansados obviamente de la izquierda, de la derecha, del centro y no quieren algo nuevo, pero se Sí. fijan solamente Pero en los todas insultos y en todas las campañas están enfocadas al problema de corrupción. Claro, sí. El caso, por ejemplo, mira, Pero en ¿cómo puede Colombia, combatir una persona como Rodolfo Hernández la corrupción sabiendo con las investigaciones que tiene? él también tiene investigaciones por Exacto. corrupción, él no está libre de corrupción, Exacto. él tiene problemas, él y el hijo tienen problemas con una empresa que se llama Vitalogy Exacto. y está siendo investigado por la fiscalía y por los organismos de control porque es una persona que ha tenido problemas de corrupción tanto con cuando fue concejal como cuando fue alcalde de Bucaramanga. Sí. ¿Sí? Pero de todas maneras ha subido en las encuestas. Sí, ha subido. Porque ha subido y se le está acercando a Federico Gutiérrez, que esto es gravísimo. Porque si por alguna razón Rodolfo Hernández pasa a Federico, Para entrar en la segunda la vuelta. ultraderecha colombiana no se va a quedar quieta, Juan. Sería gravísimo. Que le saquen el candidato que tienen ellos, lo eliminen en primera vuelta, eso sería gravísimo, porque yo sé que están dispuestos a cualquier cosa. Sí. Esto es otro punto que es gravísimo, hay una situación muy tensa en Raúl. Colombia, porque se rumora, y en algunos medios se habla de manera soterrada de la posibilidad de un golpe de Estado. La misma semana Pero es que eso es una cosa evidente. sacó una portada donde dice, hay malestar en los cuarteles. Eso es gravísimo. Es gravísimo, claro que Eso es gravísimo. porque un medio de comunicación de ese calibre, sacar algo o sea, está llamando a los militares a que se pongan las armas. Claro que sí. Y después de escuchar al comandante del ejército Zapateiro intervenir en política cuando tiene totalmente prohibido, ¿cómo es posible que el comandante del ejército, que es el que maneja las armas, esté increpando a un candidato presidencial y esté interviniendo en política? Eso es inaudito, eso es inconcebible, eso es anticonstitucional desde todo punto de vista. Sí, hay una tensión grave en ese aspecto. Uh-huh. Y lo más grave de todo es que esa corrupción que está invadiendo a Colombia está viva en este momento. En este momento hay 52 clanes familiares que dominan la política en Colombia. Familias, clanes familiares, 52. Sí. De esos 52 no hay uno solo que esté limpio, Juan. Todos están untados de narcotráfico, de paramilitarismo, de drogas, de contrabando, de crímenes, de asesinatos. Todos. Y de esas 52 familias, 45 están respaldando a Federico Gutiérrez. Exacto. Hace parte de esa misma maquinaria. Entonces, ¿qué podemos? No solamente lo están respaldando, sino que tienen toda la plata del mundo. Claro que sí. Federico Gutiérrez ha gastado más de 1.000 millones de pesos en vallas, cuando Petro ha gastado 370 millones. Exacto. Entonces nos queda por hablar un poquitico de Petro. Hablemos de Petro. Hablemos de Petro. Gustavo Petro. Petro tiene una experiencia en la política colombiana sumamente grande. Es una persona que empezó a ser un revolucionario desde muy joven. Él hizo parte del M-19. Cuando se llegó la toma del Palacio de Justicia, Petro no participó ahí, porque Petro estaba detenido en la cárcel y lo estaban torturando los del ejército. Mucha gente dice que... Y mucha dice que él participó. Pero no. Él por lo general es la gente joven, ¿no? Bueno, que no sabe la pero historia. ¿por qué se creó el M-19? El M-19 se creó única y exclusivamente porque el Estado colombiano le robó las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla. Exactamente. En la época en que se estaban celebrando, en el momento en que se estaban celebrando a las 8 de la noche, Rojas Pinilla era ganador de la presidencia de la República. Es lo que no sabe esa generación nueva que le quita todo el respaldo a Petro. A las 8 de la noche, el presidente Carlos Lleras y el ministro de gobierno, que era
Noriega, el tigre Noriega, cerraron la transmisión de datos a las 8 de la noche en todas las emisoras. Iba ganando, sobrado, Gustavo Rojas Pinilla. Al día siguiente, cuando amanecieron por la mañana las noticias, amaneció ganando Pastrana. El robo fue claro. Ahí nació el M-19. Bueno, no vamos a hablar del M-19, si acaso de otro tema. Pero Petro es una persona que desde muy joven se metió a luchar en la política colombiana y llegó a ocupar grandes posiciones, llegó a ser congresista, llegó a ser a la Cámara de Representantes y después de la Cámara dio el salto al Senado de la República. Yo he escuchado los debates de los políticos. Creo que me he sentado como muy pocos colombianos a escuchar los debates que hace Federico o que hace Sergio Fajardo o que hace Rodolfo Hernández y los que hace Gustavo Petro. No solamente los debates de ahora, No, es que hay que escuchar los debates que ha hecho Petro en el Senado de la República. Son magistrales, Juan. Hablemos otra vez de las características que necesita. Petro es un estratega, es un estadista. Es un estadista y es un tipo que tiene a Colombia en la cabeza. Usted le pregunta cualquier cosa a Petro sobre Colombia y le da una respuesta exacta de lo que está pasando en Colombia, sobre el tema que usted quiera, cosa que no hacen los otros. Basado no solamente en titubean, no saben qué decir. No sé si viste una entrevista que le hicieron a Federico Gutiérrez sobre las económicas, donde él decía, no, pero es que ahí tenemos en el gobierno, tenemos 18.000 millones de las regalías de los departamentos para... Y el propio periodista lo corrige y le dice, no, eso no se puede hacer. Y Federico le dice, ¿cómo así? No es plata. Le dice, pues es que esa plata no pertenece al gobierno, sino pertenece a las regiones. Y dice, pero bueno, pero plata es plata. Entonces, mira, hay algo muy especial en Gustavo Petro y es la elocuencia que tiene para decir las cosas. La mesura, la tranquilidad de decir las cosas. Yo recuerdo dos oradores importantes en la historia de Colombia, importantísimos. El primero fue Alberto Lleras Camargo. Yo recuerdo a Alberto Lleras Camargo, que era un hombre que se paraba al frente de 1.000, de 2.000 personas y le agachaban la cabeza a Alberto Lleras Camargo. Y el otro, Santofimio Botero, pero lástima pues que Santofimio Botero se fue por el lado que no era, pero era un hombre elocuente. Fue un debate, Santofimio Botero en el Senado de la República, era una delicia, man. Era una dicha. Y muy posiblemente pues se fue por ese lado, por esa facilidad que tenía de entrar a las multitudes y Pero tuvo un rival muy grande que fue Luis Carlos Galán. Claro que sí. Esto fue lo que... Pero bueno, todas estas cositas hay que recordárselas a las personas que nos están escuchando y como dices tú, los jóvenes que no conocen la situación. Pero definitivamente, mira, hablan de que Gustavo Petro es de izquierda. Pero si tú te pones a analizar las propuestas de Gustavo Petro, la izquierda de Gustavo Petro ha dejado de ser una izquierda radical. Se ha convertido en una izquierda que puede llamarse una socialdemocracia, que es muy similar a la izquierda que en este momento está gobernando los países escandinavos, como Finlandia, Suecia y Noruega. No es una izquierda muy diferente a la izquierda ortodoxa y radical que funciona en Venezuela, por ejemplo, o que funciona en Bolivia, o que funciona no es una izquierda autoritaria como lo que solía ser. Es una izquierda malsana. Esta izquierda ha encontrado puntos de convergencia y de unión con el capitalismo, y esa es la ventaja que tiene Petro. Los programas que tiene Petro están todos dirigidos dentro de una cobertura también de capitalismo. Sí. Y todo está dispuesto para que... Mira, tú haces las propuestas de Petro de las pensiones. Sí. Es una excelente propuesta. De la educación, entregarle gratis a las personas la oportunidad, lo que él mismo dice, ¿cómo es posible que la hija de un campesino de una finca no pueda ir a una universidad? Exacto, la oportunidad de estudiar, de educarse. La igualdad de las personas. Sí. Pero algo muy importante, y es que Petro es un admirador y un furibundo acérrimo de la paz. Exacto. Petro quiere la paz. Y te aseguro una cosa, que subiendo Petro a la presidencia, lo primero que hace es
abrir relaciones con Maduro, porque las relaciones con Maduro son fundamentales para Colombia. Venezuela es un cliente comercial que le representa 6.000 o 7.000 millones de dólares al año a Colombia, a la región fronteriza, a Exacto. Cúcuta. Mire la violencia que hay en Cúcuta. Sí. Pero se abren los canales comerciales de nuevo con Venezuela y todo vuelve a la Claro que normalidad. La sí. gente empieza de nuevo a ganar dinero, empiezan a tener mejores vidas. ¿Ya? Y otra cosa, y es que el proceso de reincorporación de todas las bandas que en este momento Petro está interesado en hablar con el clan del Golfo. Hombre, negociemos, acabemos esta Es vaina, que mano. Petro está interesado en hacer muchas cosas, Mano, Raúl, que ¿cómo se acabemos esta dice? locura. ¿Cómo es que el clan Ah, del Golfo haya paralizado 11 departamentos en Colombia y el Petro ejército no haya hecho nada, en mano? su discurso, Petro ha dicho miles de veces, es que yo estoy dispuesto a hablar con, si quiere, el señor Uribe venga y se siente conmigo y Claro. hablamos. O sea, ¿y qué es la democracia entonces? Eso es la Esa es la democracia, democracia. la definición. Pero si miramos del otro lado, yo no quiero estar ni de un lado ni del otro en el programa, pero tengo mi lado obviamente, pero del otro lado no pasa eso, no pasa ese fenómeno. Yo estoy seguro que las personas que van contra Petro jamás han escuchado un debate de No Petro. han escuchado un debate porque simplemente se basan en opiniones En opiniones que vienen, diferentes. pero no conocen esa parte de la historia de los estrategas que estamos hablando, de lo que ha pasado con los otros partidos, de lo que ha hecho la ultraderecha. El país que ha vuelto Colombia, o sea, que ha sido Colombia en los últimos 50 años, Sí. que desde que hablamos por ahí en algunos capítulos hablamos eso. Mi abuelo me contaba todo lo que ha pasado en el país desde que yo tenía 8 años. Así que estoy empapado en toda esa parte de los grupos que han gobernado el país y me he dado cuenta también, me tocó ver Que hay la hay exterminación de que la Unión Patriótica y una de... intervención de Petro hace muchos años, y algunos años, cuando le increparon a él por las muertes de algunas cosas que habían sucedido Sí, durante su vida en el M-19. José Raquel Mercado, por ejemplo, que era el director o presidente de una sección obrera. Y Petro le respondió a todos los congresistas de una manera tranquila, serena. Y les dijo, ¿ustedes recuerdan todavía la época de los pájaros en Colombia? sí. ¿Alguien sabe quiénes fueron los pájaros en Colombia? ¿Alguien sabe aquí? Todavía tenemos pájaros aquí en el Congreso. Y empezó a explicar. Los pájaros en Colombia eran conservadores que se iniciaron. Está el libro de Alfredo Cardiazabal Álvaro, sobre la violencia en Colombia, que se inició por ahí sí, en Tuluá, en el departamento del Valle, que se organizaron para matar liberales y acabar con los liberales en Colombia. Y entraban a las fincas y descuartizaban a los liberales, les sacaban los pechos a las mujeres, los tiraban y asesinaban a todo el mundo porque eran liberales. ¿Eh? sí, Eso fue una época de violencia tremenda, mano, la época sí, de los... Y lo llamaban los pájaros porque ellos eran los que se encargaban de enviar a todas las personas para ir a matar a los liberales. sí, 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 Entonces, son debates que uno recuerda, yo todavía recuerdo la época de los pájaros en Colombia, mano. A mí no sé, yo viví esa época, estaba muy joven, muy niño, pero yo recuerdo que la vi porque mi papá nos contó. Pero son historias que la gente de hoy no conoce, no mano. conoce, no Nunca, conoce. la gente, los muchachos de hoy no tienen ni idea, ni remota idea de que hace 50 o 60 años 400.000 colombianos murieron a manos de liberales y conservadores. Mientras Ospina Pérez y Laureano Gómez comían en las mesas con Carlos Lleras Restrepo y con Darío Chandía. Exacto. En los mismos clubes cogían las manos y se abrazaban y todo, pero mientras tanto los liberales y conservadores se mataban entre sí. El familiar, el hermano no era del partido, contra el hermano se iban. Eso fue tremendo. Y esa política, y eso es lo que hay que evitar hoy en día. Tenemos que reconstruir a Colombia, tenemos que establecer
una paz en Colombia, que podamos vivir en armonía todos los colombianos. Eso es lo que está buscando Gustavo Petro. Sí. La paz de Colombia, mano. ¿Qué piensa usted, Raúl? Vamos a segunda vuelta, se gana un candidato en primera vuelta. Hay que decir, las estadísticas muestran a Gustavo Petro muy cerca de poder ganar una primera vuelta, pero es un poquito complicado, pues, un poquito difícil. Lo más seguro es que Petro va a ganar el domingo, mañana va a ganar las elecciones definitivamente y va a ir a alguna segunda vuelta. ¿Con quién? Todavía está por saberse. Posiblemente, yo pienso que Federico o Rodolfo Hernández pueden ser los candidatos a segunda vuelta. Yo quiero ser un positivo. Si va Federico, Petro es presidente, porque Petro lo vuelve a ganar a Federico en la segunda vuelta. Yo quiero ser un positivo. Pienso que Petro va a ganar en la primera vuelta. Es difícil, Juan. Es muy difícil. Yo quisiera también que Petro ganara en primera vuelta, pero es difícil, a pesar de que lleva un alto porcentaje, está en un 42, en un 44%, sí. Le faltan 6 o 7 o 8 puntos para superar el 50%. Sí. Pero, y hay que tener en cuenta también que hay muchísimos indecisos aún. Sí. Que a última hora y en estos momentos a última hora, durante esta época, están empezando a determinar por quién van a votar. Hay muchos indecisos. Ojalá que todos esos indecisos le ayuden mucho a Petro. Porque definitivamente cualquier otro candidato sería desastroso para Colombia. Desastroso. Sí. Seguiríamos peor que con Iván Duque. Exactamente. ¿Alguna nota del final del programa, Raúl, para terminar este capítulo acerca de las elecciones? No, Juan, solamente decirte que me alegro que volvamos de nuevo a hacer nuestro podcast. Creo que debemos insistir, es una bonita idea. Creo que a muchos de nuestros amigos les ha gustado el podcast. Recibimos algunos comentarios, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvieron? Yo los escuchaba, no sé qué, muy buenos temas. Entonces, aquí estamos de nuevo con ustedes. Estamos de vuelta, solo habíamos parado por el COVID, que nos tenía un poco con restricciones aquí en Sydney, en Australia, pero ya estamos de vuelta y aceptamos propuestas para próximos temas. Ya, si quieren enviarnos aceptamos mensajes, los comentarios que quieran y quieren los temas que quieren, podemos tratar cualquier tema que ustedes estén interesados en escuchar. El próximo va a ser muy interesante también. Es un tema que está muy de moda y que ha sido orientado de una manera en la que yo no participo. Y, es decir, les anticipo alguna cosa en este nuevo podcast que va a salir dentro de 8 días. Yo voy a estar en contra del mundo, pero tengo mis argumentos para estar en contra del mundo. Espero que nos escuchen. Desde que haya argumentos, todo es discutible, así que los invitamos a que tengan sus argumentos. Este programa de hoy va a estar publicado, nosotros lo estamos grabando un poco antes, pero va a estar publicado el próximo sábado. El sábado lo van a tener que ver por YouTube si quieren verlo. Ya saben, nuestra página web www.aquivamos.com. Nos pueden visitar, dejarnos mensajes y visitar nuestro Facebook también, seguirnos en Facebook, en YouTube y en nuestra página web. Así que los invitamos a tener su propia opinión, tener sus propios argumentos, y invitamos a todos los ciudadanos colombianos a salir a votar, a dar su voto. Es muy importante su voto, sea cual sea el candidato que elijan. El que elijan. Pero con convicción, que sea para cambiar a Colombia de una manera positiva. Tenemos que fortalecer nuestra democracia, que está en un punto muy peligroso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos. Aquí vamos.